En la reciente ceremonia de los Premios Goya 2025, la productora María Luisa Gutiérrez, responsable de la aclamada película La Infiltrada, dejó una huella imborrable en todos los presentes al subir al escenario para recibir el galardón a Mejor Película. Este momento de gloria fue, sin lugar a dudas, uno de los más comentados de la noche, no solo por el reconocimiento a la calidad de su trabajo cinematográfico, sino por la postura valiente y decidida que adoptó frente a los profundos problemas sociales y políticos que afectan a España en la actualidad. En un evento donde las celebridades del cine, actores, directores, productores y demás figuras del mundo audiovisual se reúnen para celebrar los logros artísticos del año, Gutiérrez rompió con la tradición de los discursos típicos y utilizó su momento en el escenario para lanzar una fuerte crítica contra la situación política y social del país. En lugar de limitarse a dar un agradecimiento estándar y centrado en el cine, la productora optó por hacer uso de su visibilidad pública para abordar temas que, a su juicio, son de urgente atención y que no deben ser ignorados, aunque la celebración de la cultura y el arte sea el centro de la noche. Con este discurso, Gutiérrez se convirtió en la única persona dentro de la gala en atreverse a cuestionar directamente al gobierno socialista de Pedro Sánchez, lo que no pasó desapercibido en un ambiente generalmente caracterizado por una cierta prudencia política. Mientras que la mayoría de los asistentes preferían evitar cualquier comentario que pudiera interpretarse como una crítica al gobierno o a las políticas vigentes, la productora decidió alzar su voz con valentía y señalar algunos de los mayores problemas que atraviesa España bajo la actual administración. Este acto de valentía, en un evento de tan alto perfil, no solo sorprendió a los presentes, sino que también destacó por su contraste con la postura más complaciente de otros miembros de la industria cinematográfica, que se mantuvieron distantes de cualquier tipo de manifestación política o social. En un escenario lleno de glamour y celebridades, donde lo habitual es que los discursos se limiten a agradecimientos y felicitaciones, Gutiérrez rompió el molde al mostrar una postura crítica y consciente de la realidad que afecta a millones de españoles. La productora, con una claridad y convicción que solo los grandes líderes pueden tener, dedicó parte de su discurso a abordar algunos de los problemas más graves que afectan a la sociedad española, problemas que, según ella, han empeorado considerablemente bajo el mandato de Pedro Sánchez. En primer lugar, se refirió a la grave crisis de la vivienda que ha golpeado con fuerza a miles de ciudadanos, especialmente a aquellos que viven en las grandes ciudades, donde el precio de los alquileres y de las viviendas ha alcanzado niveles desorbitados e inalcanzables para una gran parte de la población. La crisis inmobiliaria ha generado un malestar generalizado, y en su opinión, el gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para frenar este fenómeno, que cada vez afecta más a las familias jóvenes y a aquellos que no tienen los recursos necesarios para acceder a una vivienda digna. Los precios del alquiler siguen aumentando sin control, haciendo que muchas personas se vean obligadas a vivir en condiciones precarias, sin posibilidad de adquirir una vivienda propia. La situación es aún más grave en las grandes urbes, donde la escasez de viviendas asequibles está creando una división social cada vez más profunda entre aquellos que pueden permitirse vivir cómodamente y los que luchan por encontrar un hogar digno. Gutiérrez, en su intervención, expresó su profunda preocupación por esta crisis y dejó claro que la solución a este problema no es algo que pueda seguir postergándose. Además de la crisis de la vivienda, Gutiérrez abordó otros temas igualmente alarmantes que afectan al país, y que, según su punto de vista, han sido exacerbados durante la gestión de Pedro Sánchez. En su discurso, no dudó en señalar con firmeza la persistente corrupción que sigue afectando a diversas instituciones del país. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentar una imagen de transparencia, Gutiérrez recordó que la corrupción sigue siendo un problema de fondo que no se ha resuelto, y que, por el contrario, sigue alimentando la desconfianza y el malestar entre los ciudadanos. La productora destacó que la corrupción no solo afecta a las estructuras de poder, sino que también tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, quienes ven cómo los recursos públicos son mal gestionados y mal distribuidos, lo que agrava aún más las desigualdades sociales que ya existen en el país. Pero la crítica de Gutiérrez no se limitó solo a la corrupción. También hizo alusión al aumento alarmante de la pobreza, que está golpeando con dureza a los sectores más vulnerables de la población. En su intervención, subrayó cómo la clase media y baja se está viendo empujada a situaciones de extrema precariedad, con un nivel de vida cada vez más difícil de sostener. Los aumentos de impuestos, la subida de los precios de los productos básicos y la escasa protección social están haciendo que muchas familias se vean obligadas a elegir entre lo esencial, como la comida o el pago de los alquileres. Gutiérrez insistió en que el gobierno debería implementar políticas más inclusivas y equitativas, que no dejen a millones de españoles en una situación de vulnerabilidad. Según ella, las políticas fiscales y económicas actuales están exacerbando la desigualdad, favoreciendo a las grandes corporaciones y a los sectores más poderosos, mientras que los ciudadanos más humildes siguen pagando el precio más alto. La productora también mencionó la creciente precarización del trabajo, que afecta sobre todo a los jóvenes y a aquellos que tienen trabajos temporales o mal remunerados.
Esta realidad, en su opinión, es una de las principales responsables de la falta de esperanza que muchos ciudadanos sienten en la actualidad. En resumen, el discurso de Gutiérrez fue un llamado a la reflexión y un recordatorio de que, aunque la gala de los premios Goya es una noche de celebración para el cine y la cultura, también es un momento propicio para visibilizar los problemas que afectan a la sociedad. La productora utilizó su plataforma para hacer una denuncia pública contra el gobierno y, al mismo tiempo, para reclamar un futuro más justo y equitativo para todos los ciudadanos. En este contexto, Gutiérrez demostró que el arte y la cultura no deben ser compartimentos estancos, desconectados de la realidad social. Al contrario, deben ser una herramienta poderosa para generar conciencia, reflexión y, sobre todo, para luchar por un mundo mejor. Con su intervención, María Luisa Gutiérrez no solo mostró su coraje y compromiso social, sino que también dejó claro que el cine y la cultura tienen un papel fundamental en la transformación de la sociedad. El discurso de María Luisa Gutiérrez en la reciente ceremonia de los Premios Goya 2025 fue mucho más que una simple intervención de agradecimiento por su galardón a Mejor Película, que recibió por su trabajo en la aclamada producción La Infiltrada. La productora, que se ha destacado por su mirada profunda y crítica sobre los problemas sociales, no dudó en utilizar su momento de gloria para transmitir un mensaje que resonó profundamente en la audiencia, tanto en el Palacio de Congresos como en los corazones de aquellos que siguen de cerca el devenir político y social de España. Su intervención no solo reflejó la emoción del triunfo, sino también un acto de valentía y responsabilidad por hacer frente a las injusticias que aún persisten en la sociedad española, a pesar de los avances que se hayan logrado. En su intervención, Gutiérrez planteó un fuerte llamado a la reflexión, en el que abordó temas cruciales que, según ella, no pueden ser ignorados, y que, en su opinión, deben seguir siendo el centro del debate público y de la memoria colectiva del país. En primer lugar, Gutiérrez destacó la necesidad de que la memoria histórica de España no se limite a los episodios más remotos de la historia del país, como la Guerra Civil o la dictadura franquista, sino que también debe incluir los momentos más recientes y relevantes que, a pesar de haber ocurrido hace pocas décadas, siguen teniendo un profundo impacto en la vida de los españoles. Según la productora, es esencial que no perdamos de vista los sucesos más contemporáneos, pues son estos los que continúan configurando la realidad del país y las dinámicas de la sociedad española. La memoria histórica, subrayó, no debe ser un concepto estático, sino un esfuerzo dinámico y continuo por mantener viva la memoria de los eventos más significativos, aquellos que han marcado la vida de generaciones de españoles, quienes aún sienten las huellas de estos episodios dolorosos. Con un tono serio y cargado de emoción, Gutiérrez hizo una referencia especialmente relevante a uno de los temas más sensibles y controvertidos de la historia reciente de España: el terrorismo. La productora enfatizó la importancia de recordar a las víctimas del terrorismo de manera sincera y profunda, no solo por el dolor que estos hechos causaron en su momento, sino también por el impacto duradero que siguen teniendo en las vidas de las personas afectadas. En su discurso, Gutiérrez subrayó que España no puede permitirse olvidar las terribles consecuencias que tuvo la violencia terrorista de ETA, una banda que, a lo largo de más de 4 décadas, sembró de sufrimiento y muerte no solo en el País Vasco, sino también en otras regiones de España. La memoria de esos crímenes, según la productora, debe mantenerse viva en el colectivo social, no solo para rendir homenaje a las víctimas, sino para recordar a todos los españoles que el terrorismo no puede ser minimizado ni silenciado, y que su dolor debe ser reconocido por toda la sociedad. En este sentido, Gutiérrez aprovechó su intervención para rendir un homenaje muy personal a las víctimas de ETA, comenzando por la familia Ordóñez, que sufrió la trágica pérdida de un ser querido a manos de los terroristas. Esta referencia no fue aleatoria, sino que tuvo un significado profundo, ya que la familia Ordóñez representa uno de los casos más dolorosos de la violencia terrorista en España. Gutiérrez dedicó el galardón a todas las víctimas del terrorismo, especialmente a aquellas personas y familias que, a pesar del sufrimiento y las cicatrices emocionales que aún llevan, han encontrado la fuerza para hacer frente al dolor y seguir luchando por la justicia. Además de la familia Ordóñez, la productora también rindió homenaje a otras entidades y colectivos que han trabajado incansablemente por mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, y el Colectivo de Víctimas en el País Vasco, COVITE, que han sido actores clave en la preservación de la memoria histórica de los atentados y las tragedias sufridas. Con una emoción palpable en su voz y una firmeza en sus palabras, Gutiérrez expresó que, más allá del dolor individual que cada víctima de ETA ha experimentado, es fundamental que la sociedad española reconozca el sufrimiento colectivo causado por la violencia terrorista. No solo las víctimas directas, sino también sus familias, que han tenido que convivir con la ausencia, el vacío y el dolor de la pérdida de un ser querido. La productora destacó que el sufrimiento no acaba con el atentado, sino que persiste a lo largo de los años, a medida que las familias deben enfrentar los efectos psicológicos, sociales y emocionales que les deja la tragedia.
De igual manera, hizo un llamado a que la sociedad entienda que, más allá de la política o las ideologías, el sufrimiento de las víctimas debe ser reconocido y respetado, sin manipulación ni instrumentalización política. Un aspecto fundamental en el discurso de Gutiérrez fue la defensa de la memoria histórica como un ejercicio colectivo y no solo como un acto de conmemoración puntual. En sus palabras, la memoria histórica debe ser entendida como un compromiso constante, un esfuerzo continuo por mantener vivas las historias de las víctimas del terrorismo y de todas aquellas personas que, de alguna manera, han sido afectadas por los eventos más trágicos de la historia de España. La memoria, según la productora, no puede ser reducida a una serie de eventos aislados, ni debe ser usada como un arma en debates políticos o ideológicos. En lugar de eso, debe ser un esfuerzo sincero y profundo que involucre a toda la sociedad, independientemente de su orientación política. La memoria histórica no debe ser un tema de discusión partidista, sino un asunto de justicia, humanidad y respeto. Gutiérrez también destacó la responsabilidad del cine y de la cultura en este proceso de recordar y preservar la memoria. Según su visión, el arte, y en particular el cine, tiene un papel fundamental en la preservación de las historias de las víctimas, porque permite dar visibilidad a aquellas tragedias que, en muchos casos, han sido silenciadas o minimizadas. El cine tiene la capacidad de crear empatía, de hacer que las personas sientan el dolor de los demás, y de recordarles que el sufrimiento de las víctimas no debe ser olvidado ni ignorado. En este sentido, Gutiérrez recalcó que la película La Infiltrada tenía un propósito claro: contar una historia que no solo fuera relevante desde el punto de vista cinematográfico, sino que también sirviera como un recordatorio de que la memoria histórica no es algo que se pueda tomar a la ligera. La productora expresó su agradecimiento a las personas y colectivos que, a pesar del dolor que les provocó revivir estos recuerdos al ver la película, reconocieron el esfuerzo por mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo. La intervención de Gutiérrez fue un grito de justicia, un llamado a que todos los ciudadanos se hagan responsables de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo. Subrayó que este es un deber moral y ético de todos los ciudadanos, sin distinción de ideologías, porque el sufrimiento causado por ETA y otros grupos terroristas no es propiedad de una sola parte de la sociedad, sino de toda la nación. Además, Gutiérrez dejó claro que el arte y la cultura son herramientas poderosas para lograr este propósito, ya que permiten visibilizar historias que de otro modo podrían haber sido olvidadas. Así, la productora utilizó su discurso para recordar que la memoria histórica no debe ser un ejercicio de nostalgia o de homenaje vacío, sino una acción que nos lleve a la justicia, la reconciliación y, sobre todo, el respeto por aquellos que sufrieron las consecuencias del terrorismo en España. Durante la reciente ceremonia de los Premios Goya 2025, el discurso de María Luisa Gutiérrez, la productora de la aclamada película La Infiltrada, no solo fue uno de los momentos más destacados de la noche, sino que también dejó una marca indeleble en la audiencia, al abordar temas sociales y políticos de gran trascendencia para España. Al recibir el galardón por mejor película, Gutiérrez no se limitó a expresar su agradecimiento por el reconocimiento a su trabajo y al del equipo que la acompañó en el proyecto, sino que utilizó el escenario para lanzar un mensaje poderoso y directo sobre los problemas que enfrenta el país en la actualidad. En su discurso, destacó que los premios y el arte deben servir también como plataformas para reflexionar sobre las cuestiones más urgentes que afectan a la sociedad, haciendo de su intervención un acto de valentía y un llamado a la conciencia colectiva. Su mensaje no solo se centró en la memoria histórica y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, sino que también abordó temas fundamentales como la libertad de expresión y el peligro que conlleva la polarización política en España. Gutiérrez comenzó su discurso subrayando la importancia de recordar la historia reciente de España, especialmente los episodios que aún están frescos en la memoria colectiva y que no deben ser ignorados o minimizados por quienes tienen el poder. Recordó que, si bien la memoria histórica es un concepto que se ha asociado mayormente con los episodios más remotos de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, la historia más reciente del país también debe ser parte de esta reflexión. En particular, hizo un llamado a recordar a las víctimas del terrorismo en España, en especial a las víctimas de ETA, cuyas vidas fueron segadas por la violencia. Con una mezcla de emoción y firmeza, Gutiérrez instó a la audiencia a no olvidar los casi 1000 asesinatos perpetrados por la banda terrorista, destacando el sufrimiento de las familias afectadas por estos crímenes, y la necesidad de mantener viva la memoria de los que, como la familia Ordóñez, aún padecen las consecuencias de esta violencia. La productora dedicó el premio a la memoria de todas las víctimas del terrorismo, agradeciendo a aquellos que, a pesar del dolor que les causó revivir esas heridas al ver la película, reconocieron la importancia de contar estas historias para que no caigan en el olvido. Más allá de su homenaje a las víctimas del terrorismo, Gutiérrez centró su intervención en otro tema que, según ella, está en el centro de la política actual: la libertad de expresión. En un momento crucial de su discurso, la productora lanzó una crítica contundente al gobierno de Pedro Sánchez,
acusando a su administración de haber implementado políticas que limitan la libertad de quienes no comparten la visión política del Ejecutivo. En este sentido, Gutiérrez no se anduvo con rodeos al señalar lo que consideró un atentado contra uno de los principios fundamentales de cualquier democracia: el derecho a expresar opiniones, incluso cuando esas opiniones son contrarias a las del poder. Con una postura decidida y sin tapujos, la productora recordó que una democracia saludable se basa en la diversidad de pensamientos, en el respeto mutuo y en la capacidad de todos los ciudadanos de expresarse libremente, sin temor a represalias. Para ella, la creciente polarización política en España y los intentos por silenciar a las voces disidentes son señales claras de que el país está entrando en una fase peligrosa, donde las libertades fundamentales corren el riesgo de ser erosionadas. Gutiérrez destacó que la libertad de expresión no puede ser vista como un derecho selectivo, otorgado solo a aquellos cuyas ideas coincidan con las del gobierno. Según ella, es un derecho universal que debe ser garantizado para todos, independientemente de la ideología política que profesen. En su discurso, la productora recalcó que, si bien la política y las ideologías pueden generar diferencias, el respeto por la libre circulación de ideas debe ser un principio inquebrantable. Si permitimos que las ideas que no nos gustan sean silenciadas, estamos permitiendo que nuestra propia libertad sea cuestionada, dijo, lanzando una reflexión profunda sobre el estado de la democracia española. Según Gutiérrez, la censura y la persecución de ideas disidentes no solo atentan contra la libertad de expresión, sino que también alimentan una fragmentación social que impide el diálogo constructivo y el entendimiento mutuo. Con ello, hizo un llamado urgente a la sociedad española para que defienda, con uñas y dientes, el derecho a expresarse sin miedo a represalias o censura. En su intervención, la productora también hizo hincapié en que los artistas y creadores tienen un papel crucial en la defensa de la libertad de expresión. El cine y el arte son herramientas poderosas que nos permiten reflexionar sobre nuestra realidad, poner en evidencia las injusticias y dar voz a aquellos que no tienen espacio en los discursos oficiales, afirmó. En este sentido, Gutiérrez recordó que el arte tiene la capacidad única de visibilizar cuestiones que muchas veces son ignoradas o minimizadas por los políticos, y que su función social debe ser siempre la de cuestionar, reflexionar y ofrecer nuevas perspectivas sobre los problemas que afectan a la sociedad. A lo largo de su intervención, Gutiérrez defendió la importancia de que el cine, y la cultura en general, sigan siendo espacios libres de censura, donde las voces disidentes puedan ser escuchadas y respetadas. Sin embargo, no se limitó a criticar las políticas actuales, sino que también hizo un llamado a la unidad y la reconciliación en torno a los temas que dividen a la sociedad española. La productora instó a que, si bien la libertad de expresión debe ser defendida con firmeza, también es fundamental que todos los ciudadanos se comprometan a respetar y comprender las opiniones de los demás, aunque no siempre estén de acuerdo. La democracia no se construye solo a través de nuestras propias ideas, sino también a través del respeto por las ideas ajenas, afirmó, haciendo un llamado a la tolerancia y al entendimiento mutuo. Gutiérrez destacó que la polarización, si bien es una característica de cualquier sociedad democrática, no debe convertirse en un obstáculo para el diálogo y la convivencia pacífica. Al concluir su intervención, María Luisa Gutiérrez no solo se limitó a dar las gracias por el premio recibido, sino que aprovechó la ocasión para ofrecer un mensaje profundamente reflexivo que tocó varios aspectos esenciales del presente y del futuro de España. En un gesto sincero y lleno de empatía, la productora se dirigió al público con una última reflexión que apelaba a la memoria histórica, la preservación de los valores fundamentales de la democracia y, sobre todo, la importancia de la defensa de la libertad de expresión. A medida que sus palabras resonaban en el auditorio, Gutiérrez destacó la relevancia de recordar siempre los horrores del pasado, sobre todo aquellos episodios relacionados con el terrorismo que marcaron profundamente la historia reciente de España. Sin embargo, también subrayó la importancia de que esa memoria no se quede solo en un ejercicio nostálgico o doloroso, sino que sea utilizada como un faro que guíe las acciones del presente y del futuro. De este modo, la memoria histórica se convierte en una herramienta de transformación y de reflexión para la sociedad. Con una mirada seria y llena de emoción, Gutiérrez recordó a aquellos que, a pesar de la angustia y el sufrimiento que les causó ver una película que abordaba con crudeza los horrores del terrorismo, le agradecieron profundamente por haber contado esa historia. Esta es una historia que, según la productora, no podía ni debía ser olvidada. El cine no solo se hace para entretener, sino también para recordar, para hacer pensar, para no dejar que el pasado se desvanezca sin que aprendamos de él, comentó, apuntando a cómo el arte, y en particular el cine, tiene un poder transformador. Para Gutiérrez, el cine es más que una forma de narrar hechos, es una plataforma a través de la cual se pueden cuestionar los hechos del presente, explorar la condición humana y hacer un llamado a la reflexión profunda. Es un espejo de la sociedad, pero, al mismo tiempo, debe actuar como un motor de cambio capaz de poner en duda las estructuras de poder, cuestionar la injusticia y proponer alternativas hacia un futuro más justo.
En su intervención, Gutiérrez remarcó con énfasis que el arte, en cualquiera de sus formas, tiene la responsabilidad inquebrantable de ser valiente. Este valor no se limita únicamente a la creatividad o a la innovación estética, sino que también implica la valentía de enfrentar las realidades incómodas, de mostrar lo que muchos prefieren ocultar y de no ceder ante las presiones de quienes quieren silenciar la verdad. El arte tiene la responsabilidad de ser valiente, de no ceder ante la presión política y social, y de mantenerse fiel a su vocación de ser un reflejo de la verdad, dijo con una firmeza que dejó claro el peso de su mensaje. Para ella, el arte tiene la obligación moral de desafiar las narrativas oficiales, de dar voz a los marginados y a los olvidados, y de ser una plataforma para que las injusticias sociales no queden impunes. Esta postura no es solo una defensa del cine como herramienta de cuestionamiento, sino también una invitación a todos los artistas a no rendirse ante las presiones externas que puedan querer desvirtuar su trabajo. De esta forma, Gutiérrez cerró su intervención agradeciendo a aquellos que, aun con el dolor que les provocó revivir la tragedia del terrorismo, se acercaron a ella para agradecerle por su valentía a la hora de contar una historia tan necesaria. Pero, al mismo tiempo, no dejó de hacer un llamado al resto del público para que reflexionaran sobre la importancia de la memoria histórica y sobre la necesidad de que la libertad de expresión se mantenga firme frente a los intentos de silenciar las voces disidentes. No podemos permitir que el arte se convierta en una herramienta del poder. Debe ser, siempre, una plataforma para la libertad, subrayó. Con estas palabras, Gutiérrez instó a todos a comprometerse activamente en la lucha por un país más libre, más justo y más plural, donde la diversidad de voces y opiniones sea celebrada y respetada. Aprovechando su intervención, la productora hizo un último llamado a la acción, dirigiéndose a su audiencia, tanto en el auditorio como a través de los medios digitales, para instarles a reflexionar sobre los temas que había tocado en su discurso. La memoria histórica no es algo que pertenece al pasado, es algo que debe estar presente en cada uno de nuestros actos diarios. La lucha por la libertad de expresión no es solo un tema de políticos o intelectuales, es un compromiso que debemos asumir todos como ciudadanos, expresó Gutiérrez, invitando a su audiencia a tomar conciencia de que la defensa de estos valores debe ser un esfuerzo colectivo y constante. De esta forma, hizo un llamado a la acción tanto en el terreno político como en el ámbito personal, instando a cada individuo a involucrarse en el debate y a no callar ante las injusticias, por pequeñas que parezcan. Al concluir su discurso, Gutiérrez invitó a sus seguidores a suscribirse a su canal, recordando con claridad que más del 90% de las personas que ven sus contenidos habitualmente no están suscritas. Esta cifra, que podría parecer solo un dato técnico, para ella representaba una oportunidad crucial para seguir luchando por los derechos fundamentales a través de la cultura y el arte. Al suscribirse a mi canal, no solo están apoyando mi trabajo, sino también la causa por la que lucho, una causa de libertad, de memoria, de justicia y de verdad, afirmó, invitando a sus seguidores a tomar una acción concreta que contribuyera a fortalecer los valores que defendía. Con un tono cercano y accesible, Gutiérrez no solo apeló al intelecto de su audiencia, sino también a sus emociones, buscando conectar de forma directa con cada persona que le estaba escuchando, ya sea a través de la televisión o en la sala. De esta manera, Gutiérrez dejó claro que su compromiso con la memoria histórica y la libertad de expresión no se limita a un discurso puntual. Más allá de su intervención en los premios Goya, ella veía este compromiso como una causa constante, un compromiso que seguiría defendiendo con cada proyecto, cada película y cada oportunidad que se le presentara. Este no es un trabajo que se termine con un premio o con una película, es una lucha que seguirá adelante, porque, si algo hemos aprendido, es que la lucha por la libertad y por la justicia nunca acaba, concluyó, dejando en la sala una sensación de reflexión profunda y de esperanza por un futuro en el que los valores de libertad, memoria histórica y pluralismo puedan prevalecer. Con un último agradecimiento a los asistentes, a sus seguidores y a todos aquellos que, de alguna manera, contribuyen a hacer que su voz llegue más lejos, Gutiérrez cerró su intervención, dejando claro que, con sus palabras, no solo había defendido los principios en los que cree, sino que también había dado un golpe de efecto que resonaría mucho después de la ceremonia. Para ella, el impacto de esas palabras sería más duradero que cualquier trofeo, porque, más allá de los premios y reconocimientos, lo que realmente importa es el legado de justicia y de verdad que el arte puede dejar a las generaciones venideras. La noche, que muchos recordarán como una de las más emotivas de los premios Goya, no terminó solo con un galardón, sino con un llamado a la reflexión que, sin duda, se mantendrá en la mente de todos los presentes por mucho tiempo.